Gracias, Guillermo Mariaca, por esta introducción, por esta invitación a la que estaba yo a punto de llamar la segunda región más transparente del aire, hasta que me dio soroche y ya me enojé un poco. Pero como México es también La Paz la región más transparente del aire. Es un gusto y un honor estar en Jaya. Es la primera vez que me uno a los compañeros, aunque he seguido los trabajos de Jaya a lo largo de los años. Quise empezar por la cita de un prestigioso, admirado y admirable estudioso del ensayo y ensayista él mismo, Carlos Real de Azúa, porque uno tiene su corazoncito y se cumple el aniversario del nacimiento de Real de Azúa, en 100 años de su nacimiento. Y me pareció que este texto que tomé de una entrevista que le hizo Radio Sodre del Uruguay hacia fines de los años 50 y principios de los 60, en este testimonio de Real de Azúa creo que está compendiado mucho de lo que significa para nosotros el ensayo, que no el paper. Creo haber escrito siempre con un solo fin: aclarar y entender, porque me he dedicado a lo que suele llamarse el ensayismo, el estudio, la crítica, el juicio, como es la crítica etimológicamente. Primero, entenderme a mí, dice Real de Azúa, o mejor dicho, mis creencias. La puesta en punto y en orden de mis convicciones sobre la vida, el destino y mi contorno. Esto implica también un intento de comunicar ese esclarecimiento a quien pueda interesarse en lo que pienso, y concluyo esto siempre con miras a la acción y a la conducta. En este sentido, no creo escapar por ningún lado al sentido activista, ético, militante, que según los estudiosos tiene en general el pensamiento en Latinoamérica. Aunque tendría que retocar este autodiagnóstico diciendo que no pude concebir nunca esta inmersión en la circunstancia sin la vivencia alterna de la trascendencia en su sentido más amplio, religiosa, ética y cultural. Soy de los que piensan que en las cosas no está el principio que las ordena, sino fuera de ellas. Pienso también, dice Real de Azúa, que si algo me ha interesado reiteradamente es la noción precisa de esas ideas y a veces esas meras palabras que cada tiempo entroniza. En este sentido, me gustaría considerarme un aprendiz de redefinidor, sobre todo esos términos del orden político y cultural, como tipo del compromiso, alienación, imperialismo, democracia, libertad, arraigo, que exigen un esfuerzo empecinado de deslinde y desinfección para que sirvan para la comunicación entre los hombres. Esto es un énfasis en la semántica en los países anglosajones. Y si en algo me reprocho es no haberme dedicado bastante a esa tarea. Creo que no hay ninguna alegría en el escritor como la de ser bien entendido. Inversamente, no hay tristeza mayor que el de serlo mal. Este final de cita me conmovió particularmente porque el primer libro que dediqué yo al estudio del ensayo se detenía en mostrar, sin esencialismos, que una de las características del pensamiento latinoamericano y de nuestros intelectuales no era, insisto, tanto un esencialismo latinoamericanista como esta angustia por ser leído y por ser entendido, como lo mostró muy bien Antonio Cándido al decir que el siglo XIX en Brasil fue el de una literatura sin lectores. Entonces me conmueve este final. El paraíso es para el escritor ser entendido, el infierno es no ser comprendido en lo absoluto. Pero hay muchos rasgos más. Aclarar y entender para mí mismo y para los demás. Compartirlo con otros, con los lectores, con otras personas. Dedicarme... Sí.
comunicar este esclarecimiento, es decir, no comunicar en balde o en vano palabras vacías, sino que compartir con los lectores, con el público, el esclarecimiento que el ensayista va haciendo de su labor. Partiré entonces de esta certera reflexión sobre lo que es el ensayo, aclarar, entender, redefinir, y en ciertas ocasiones he dicho que la definición más chiquita de ensayo es entender, es el arte de entender. Entender, redefinir para que se entienda el propio intelectual, pero también sus creencias, sus circunstancias, y compartirlo con los lectores en un sentido activista, ético, militante, como lo tiene en general el pensamiento en Latinoamérica, dice Real de Azúa. Y aquí entra otro ingrediente, el ingrediente ético, porque el ensayo es un género moral por excelencia, que se dedica a examinar, a poner en valor las ideas de una comunidad o de una época. A lo largo de esta conferencia y de la mano de Real de Azúa, exploraré la posible relación entre este género, el ensayo, y un nuevo modo de entender, leer y escribir la experiencia humana, el nuevo mundo del ensayo, el arte del libre pensamiento, el arte de entender, para formular después algunas reflexiones sobre el ensayo de Nuevo Mundo. La primera parte se dedicará a pensar el género a partir de la exploración de la obra de Montaigne, instaurador de una nueva discursividad, esto es el ensayo. Con Montaigne se instaura no solo un nuevo género, una nueva discursividad. Empieza el momento del sujeto, del yo, como centro del conocimiento. Instaurador también Montaigne de nuevas formas de reflexión y de nuevas formas de sociabilidad. Con Montaigne aparece la amistad intelectual, el espacio de amistad y de libre discusión, de diálogo. El ensayo surge ligado a la expansión de la letra escrita. En 1580 aparece la primera edición de los ensayos de Montaigne. Es el momento en que se expande la imprenta. Es también el momento en que se afirman las lenguas vernáculas. Montaigne no escribe en latín, escribe en francés, como luego Bacon lo hará o Locke lo harán en inglés. Y es también un momento de cruce riquísimo de formas en la prosa. El texto de los viajeros, la carta, la figura de la amistad intelectual. Y otro descubrimiento además, que es la sociabilidad civil y la amistad, cuando comienzan a explorarse las nuevas posibilidades de la prosa con apoyo en el modelo de la conversación y la búsqueda de nuevos sentidos compartidos. Razonar en el ensayo es conversar con los lectores, es compartir esta búsqueda. Cuando otro hombre de los años 60, Germán Arciniegas, publica en 1963 su texto sobre Nuestra América es un ensayo, va precisamente a asociar toda esta literatura de viajes, los primeros textos procedentes de Colón, Cortés, los textos del descubrimiento, va a asociar el origen de América con el origen del ensayo. Va a haber una identificación entre el nuevo continente y la prosa no ficcional que derivará en ensayo. Arciniegas, que está pensando como un intelectual criollo, está también planteando cómo él está tratando de llegar, al decir que Nuestra América es un ensayo, a mostrar que en Nuestra América surge como intelectualidad y desembocará después en la época de la independencia para decir que nuestra independencia fue primero intelectual y posteriormente guerrera, ¿no? Esta es un poco la idea de Arciniegas. Yo quiero agregar un ingrediente a lo dicho por Arciniegas para mostrar e insistir en que nuestra América está metida, el nuevo mundo nuestro americano, está metido en los orígenes mismos del género.
el nuevo mundo del ensayo. Comienzo por una lectura de la siguiente, la advertencia al lector, que es un pequeño prólogo fabuloso que Montaigne incorpora. Advertencia al lector, que es un texto al que yo he vuelto muchísimas veces y me parece riquísimo. Comienza, como Real de Azúa, dándole una enorme importancia a la figura del lector y a la importancia de la comunicación de lo que se va a decir. Sigue por una frase que siempre me impresionó: este es un libro de buena fe, lector, y esto en el sentido de que Montaigne se da cuenta que está haciendo un cambio importante en las formas de la prosa y tiene que firmar con nosotros, sus lectores, un pacto, un contrato de intelección. Como el movimiento que está haciendo es abismal, él va a tener, se va a amparar en la idea de buena fe, que posteriormente iremos enriqueciendo con la idea de fidelidad a la verdad, sinceridad, transparencia, autenticidad. Y quiero también que vean cómo el ensayo surge casi como una forma jurídica. Esto quiero enfatizarlo porque el ensayo en nuestra América ha tenido siempre un fuerte componente cercano a lo jurídico, al problema de la representatividad, al problema de la legitimidad de la palabra. Montaigne plantea entonces la firma de un acuerdo de lectura, plantea también que va a hablar de sí mismo, plantea un discurso situado que luego tendrá que ser enriquecido con un horizonte más amplio. Enlazará lo particular y lo general, terminará con una firma que parece un dato menor, pero significa la asunción responsable de la palabra dicha y de la palabra empeñada, y mostrará su interés en hacer un retrato de sí mismo para los otros. Entrará en una fuerte paradoja porque le dirá al lector, a ese lector que está inventando: tal vez a ti, lector, no te interese esto que es tan íntimo en mí y está dedicado a mis parientes y amigos. Habrá una dialéctica entre el yo de Montaigne y su nombre, el nombre de la firma, un poco como en Borges y yo hay un tironeo entre el yo, el pronombre que manda a la experiencia, y el nombre que es la inscripción institucional de nuestra propia persona. Y lo que quería en realidad de todo esto es que viéramos esta última parte en la que dice: me pintaré tan al desnudo como me sea posible, que si hubiera yo estado en esas naciones que se dice que viven todavía en la dulce libertad de las primeras leyes de la naturaleza, te aseguro que gustosamente me hubiese pintado de cuerpo entero y totalmente desnudo. Así, lector, yo mismo soy la materia de mi libro. Estos dulces pueblos que viven en el estado de naturaleza son los americanos. Entonces, desde el prólogo a los ensayos, desde esta advertencia, aparece ya el americano, pero no solo como tema, no solo para mostrar y para sus lecturas y la evidencia de la cantidad de informaciones que estaban surgiendo, sino también para asimilar lo americano con la sinceridad, la desnudez, no solo o no tanto en sentido físico, sino en sentido moral. Desnudez, sinceridad, cercanía a la naturaleza. Pero quiero insistir en que no es solo porque Montaigne hable de América que me interesaba insistir aquí el vínculo entre el nuevo mundo del ensayo y el ensayo del nuevo mundo, sino porque América representa una puesta en crisis del escritor respecto de la propia cultura. Ha habido muy cercanamente a Montaigne, con el padre Las Casas y con el propio Montaigne, un ejercicio
abismal, una vez más, de someter a crítica la propia cultura. Y quiero enfatizar que esta toma de distancia crítica tan a fondo y tan densa como puede hacerlo Montaigne, o como lo hizo el padre Las Casas, uno de los primeros que critica la cultura de conquista, como lo hará Montaigne, o una toma de distancia problematizadora de cualquier situación, de cualquier problema, la conversión de todo tema en problema y de todo problema en tema del ensayo, tienen que ver, como en Real de Azúa, con una toma de distancia crítica, que en este caso, veremos, llega a una mayor profundidad. He tomado 2 citas de Montaigne, una de ellas, la siguiente, del libro, del capítulo que dedica a los caníbales, capítulo que se hizo muy famoso, que derivó en La Tempestad de Shakespeare, que derivó en toda la temática del canibalismo y el calibanismo. Pero quiero mostrarles cómo en esta primera lectura de los caníbales, que es publicada en 1580, lo que hará Montaigne es tomar las primeras lecturas, los primeros datos que estaban llegando de América, datos sobre el Caribe, posteriormente datos sobre los Tupinambá y sobre todo una visión del buen salvaje. El término Nuevo Mundo de Montaigne no es un manso reconocimiento de un cierto estado de cosas o de la expansión europea, sino que es precisamente la asunción de una mirada crítica, periférica, capaz de conectar elementos heteróclitos y una puesta en crisis de los conceptos que su propia cultura empleaba para designar a otra. Es entonces, en lo profundo, la asunción de una distancia crítica con la propia cultura. Los ensayistas no son seres que caigan de la nada, son hijos de su circunstancia histórica. Entonces, en este texto sobre los caníbales, en que Montaigne incorpora la idea del buen salvaje y contribuye a forjarla, retomando las primeras noticias que venían de Colón, de Pedro Mártir de Anglería, como el indígena como bondadoso, como hombre cercano a naturaleza, a una naturaleza pródiga, intocada, virgen, aparece en esta visión de los caníbales, donde se ha discutido mucho si a Montaigne le interesaba mostrar el mundo americano o en realidad el mundo americano era una excusa para hacer la crítica al estado de cosas de su tiempo y de su lugar, las guerras de religión, etc. Yo creo, una vez más, que hay una reflexión más profunda sobre el estado de naturaleza, sobre las costumbres. En cambio, en el siguiente texto, aquí dice, empieza de los caníbales diciendo, cuando Pirro conquistó Roma y vio a los bárbaros, dijo, no sé qué clase de bárbaros son estos porque están muy bien organizados. Y termina diciendo esto mismo, podemos pues llamarlos bárbaros en presencia de los preceptos que la sana razón dicta, mas no si los comparamos con nosotros, que los sobrepasamos en todo género de barbarie. Pero lo interesante es que después de este texto sobre los caníbales, en 1588 publicará Montaigne otro ensayo de los coches, donde aparece esta idea de nuevo mundo, que es la que quiero resaltar. Y aquí, quiero apelar a Juan Durán Lucio, un crítico chileno radicado en Costa Rica, el único latinoamericano que es citado en el diccionario Montaigne, Durán Lucio, quien mostró
que en este texto de 88 ya ha incorporado Montaigne al Padre Las Casas. El Padre Las Casas, cuya obra estaba siendo publicada en toda Europa, en Amberes, en Lyon, etc., y al que el propio Montaigne tiene que haber leído, le va a dar una nueva tonalidad a esta visión de nuevo mundo. Y me quería quedar entonces con, aquí ya hay un efecto de denuncia de las condiciones a las que se está sometiendo a los americanos. De los caníbales se pregunta por la identidad geográfica de las nuevas tierras descubiertas, este descubrimiento de un país infinito, e incorpora las primeras fuentes que dan cuenta de ello: Colón, Vespucio, Anglería, pero además el ensayo de Las Casas. De modo que Montaigne se apropia de un término asociado por muchos a la expansión colonial para a su vez repensarlo y redefinirlo con un sentido crítico. Como Las Casas, el autor francés hace un esfuerzo por tomar distancia crítica de la propia cultura, redefinir, repensar las certezas. Como sabemos, y ya lo hemos dicho, que en la advertencia el lector había planteado la desnudez como algo no solo físico y cercano a la naturaleza, sino también a un hablar franco, directo, sin tapujos, sincero y de buena fe. La desnudez es entonces la que permite estimar a un ser en toda su verdad. Considero entonces a Montaigne un instaurador de discursividad, en cuanto no solo inaugura una nueva forma de la prosa no ficcional, que a partir de él llamaremos ensayo, sino también una nueva operación intelectual profundamente relacional, profundamente dedicada a enlazar mundos, a enlazar conceptos, por la cual un sujeto pensante se enlaza con el mundo en un vínculo de mutua implicación que podemos llamar de manera sencilla un acto de entender. El acto de entender. Más aún, él entra en crítica de las propias costumbres, en una toma de distancia que siembra una semilla de heterogeneidad en el propio discurso. Muchos hablan del ensayo como un proteo, como un Dios inacible. Yo he preferido hablar del ensayo como un Prometeo, en la medida en que vincula orbes diferentes, y en ese vincular orbes, mundos, problemas de distinto nivel, se siembra una semilla de heterogeneidad básica en el ensayo. El ensayo es vinculador de mundos. Se trata además, con el ensayo, de una operación ética, una puesta en valor. El ensayo se caracteriza por ser el género moral por excelencia. Examina al mundo a partir de los valores. En cuanto hace un examen y presenta en valor el mundo, y que tiene también una fuerte carga jurídica en cuanto establecerá la firma de un contrato de inteligibilidad con los lectores. Montaigne instaura también nuevos criterios de verdad y buena fe. Montaigne va a declarar una y otra vez que él va en busca de la verdad y que no hay nada que haga más daño a una sociedad que la desconfianza, el no creer en la palabra, porque es la palabra lo que nos hace humanos. Esta idea de verdad, cada vez que la presento en mis cursos, es muy discutida y debatida, pero yo considero que básicamente en el ensayo hay una regla básica que es fidelidad a la verdad, búsqueda permanente de la verdad, corregida por la duda, es decir, la meta última es llegar, es decir, el ensayista piensa con fidelidad a la verdad. Aunque no termine nunca de llegar del todo a ella, hay un criterio, una exigencia de honrar la búsqueda de la verdad.